Nadie le dijo adiós cuando dejó Irán. No hubo despedidas, ni lágrimas públicas, ni cámaras registrando el momento. Solo una salida en silencio, como si su historia tuviera que desaparecer sin hacer ruido. Pero lo que hacía esa noche tan inquietante no era su partida. Era el motivo por el que la estaban dejando ir. Soraya no perdió su lugar por escándalos, ni por traiciones, ni por falta de amor. Lo perdió por algo mucho más brutal, algo que ninguna decisión podía cambiar. Era la mujer que el rey amaba, la emperatriz perfecta ante el mundo, y aún así, no era suficiente para quedarse, porque en ese imperio había una sola regla que estaba por encima de todo, incluso del amor. Si quieres entender cómo una de las mujeres más deseadas y admiradas del mundo terminó siendo reemplazada en silencio, quédate hasta el final y suscríbete, porque esta no es una historia de lujo, es una historia de pérdida. Y para entender cómo llegó a ese punto, tenemos que volver al principio. 1. La belleza que el destino marcó desde el principio. Soraya nació en el año 1932, en la ciudad de Isfahán, en Irán, en el seno de una familia privilegiada, pero lejos del poder absoluto que marcaría su destino. Su padre era diplomático, su madre alemana, y desde pequeña vivió entre dos mundos que pocas mujeres de su tiempo podían habitar, Oriente y Occidente. Esa mezcla no solo definió su educación, definió su identidad. Creció en Europa, en internados suizos y ciudades como Londres, rodeada de una libertad que contrastaba profundamente con las tradiciones rígidas de la corte persa. Era una joven moderna, elegante, con una belleza que no pasaba desapercibida. Sus ojos verdes, profundos y melancólicos, no solo llamaban la atención, parecían contar una historia antes de que ocurriera. Pero mientras ella vivía una vida tranquila, lejos de cualquier ambición política, en Irán ocurría algo crucial. El trono necesitaba estabilidad y, sobre todo, necesitaba un heredero. Mohammad Reza Pahlavi, el monarca, ya había fracasado en su primer matrimonio y la presión sobre él comenzaba a volverse insostenible. Fue entonces cuando una simple fotografía lo cambió todo. Una imagen de Soraya llegó a manos de la familia real y bastó un vistazo para que la maquinaria del destino comenzara a moverse. Lo que para ella era una vida común, estaba a punto de convertirse en un escenario del que no podría escapar. 2. Un amor que nació demasiado rápido. El encuentro ocurrió en París, en una cena que parecía casual, pero no lo era. Cuando el Shah vio a Soraya por primera vez, no hubo cálculo político ni estrategia diplomática. Hubo algo más inmediato, más peligroso, una atracción absoluta. Para él, ella no solo era hermosa, era la reina que estaba buscando. En cuestión de días, todo se aceleró. La propuesta llegó casi sin aviso, acompañada de un anillo imponente, símbolo de un compromiso que pesaba mucho más de lo que parecía. Soraya tenía apenas 18 años, y sin comprender del todo lo que implicaba, aceptó. Pero lo que parecía un cuento de hadas comenzó con una advertencia silenciosa. Poco antes de la boda, Soraya enfermó gravemente. Fiebre alta, debilidad extrema, la corte comenzó a murmurar. Algunos hablaban de mal augurio, y aunque sobrevivió, algo en ese inicio ya anunciaba que el camino no sería fácil. El 12 de febrero de 1951, la boda se celebró en Teherán. Fue un espectáculo deslumbrante, uno de los eventos más lujosos de su tiempo, pero detrás del brillo, la realidad era otra. Soraya apenas podía sostenerse en pie. Su vestido, con miles de detalles y un peso abrumador, simbolizaba exactamente lo que estaba comenzando, una vida que sería demasiado pesada para llevar. 3. Una reina atrapada en su propio palacio. Los primeros meses en el palacio no fueron lo que ella imaginaba. La libertad que había conocido en Europa desapareció, reemplazada por protocolos estrictos, miradas constantes y una soledad difícil de describir. Soraya no era solo una mujer, era una institución. Mientras Irán atravesaba tensiones políticas profundas, especialmente con la nacionalización del petróleo y el conflicto con el primer ministro, ella libraba una batalla distinta, más silenciosa, pero igual de intensa. Intentaba encajar en una corte que no terminaba de aceptarla, pero lo que nadie imaginaba era que el verdadero conflicto no estaba afuera, estaba dentro de su propio matrimonio, porque había algo que todos esperaban, algo que definiría su valor como emperatriz y que aún no llegaba. El tiempo comenzó a pasar. Un año, luego otro, y el heredero no aparecía.
Lo que al principio eran susurros, se convirtió en presión, luego en exigencia, y finalmente en una amenaza. Porque en una monarquía, el amor nunca es suficiente. 4. La decisión que rompió un imperio y un corazón. El quiebre no se manifestó en un solo momento, sino que fue el resultado de una acumulación de dudas y diagnósticos que, con el tiempo, hicieron imposible sostener la incertidumbre. Soraya fue sometida a múltiples estudios médicos en Europa y Estados Unidos, en un intento por encontrar una solución que no solo respondiera a una cuestión personal, sino a una necesidad política urgente. Cada consulta representaba una esperanza, pero también una confirmación implícita de que el problema era más profundo de lo que se había querido admitir. Finalmente, en Suiza, llegó la conclusión que cambiaría todo. Un embarazo no era imposible, pero implicaba riesgos tan elevados que ponían en peligro su vida, lo que transformaba la maternidad en una opción prácticamente inviable. Ese diagnóstico no solo cerró una puerta biológica, sino que abrió una crisis institucional, porque eliminaba la posibilidad de resolver el problema dentro del matrimonio existente. Frente a esa realidad, el Shah se enfrentó a una decisión que excedía lo personal y se instalaba en el corazón mismo del poder, y la solución que surgió fue coherente con la lógica histórica de las monarquías, aunque emocionalmente devastadora. Tomar una segunda esposa para garantizar la continuidad dinástica. Para la corte, esta alternativa era aceptable e incluso esperable, pero para Soraya significaba una ruptura absoluta de lo que entendía como amor y dignidad, porque implicaba aceptar un lugar compartido dentro de su propia vida. La conversación final entre ambos no necesitó dramatismo, porque el conflicto ya estaba resuelto en el plano interno. Soraya eligió no negociar su posición ni sus principios, aun sabiendo que esa decisión la dejaría fuera del trono. En ese instante, no solo terminó un matrimonio, sino que se definió el verdadero alcance de su carácter. 5. La princesa que lo perdió todo, menos su dignidad. En febrero de 1958, 7 años después de una boda que había sido presentada como un símbolo de estabilidad y esplendor, Soraya abandonó Irán en silencio, sin ceremonias ni gestos públicos que marcaran el final de su etapa como emperatriz. Ese viaje, aparentemente discreto, tenía un significado profundo, porque no solo representaba su salida del país, sino la ruptura definitiva con un rol que había condicionado su vida desde la juventud. Un mes después, el divorcio fue anunciado oficialmente bajo una justificación institucional clara: el deber hacia la nación y la necesidad de asegurar la continuidad de la dinastía. Sin embargo, detrás de esa explicación formal se encontraba una historia mucho más compleja, donde el amor quedó subordinado a las exigencias del poder, evidenciando cómo incluso las relaciones más intensas pueden ser desmanteladas cuando entran en conflicto con intereses estructurales. Lejos del trono, Soraya intentó reconstruir su vida en Europa, moviéndose en círculos sociales de alto nivel e incluso incursionando en el cine, pero ninguna de esas experiencias logró reemplazar el vacío que había dejado su pasado, porque su identidad quedó inevitablemente ligada a lo que había perdido. Con el tiempo, su figura dejó de representar poder para transformarse en un símbolo de pérdida y contradicción. Una mujer que había sido reina, pero nunca madre, profundamente amada, pero finalmente no elegida. Esa dualidad no solo definió su vida, sino también su legado, porque encarna una verdad incómoda sobre el mundo que habitó, que incluso en los niveles más altos de privilegio, hay decisiones donde conservar la dignidad implica renunciar a todo lo demás, y ella eligió ese camino hasta el final. La historia de Soraya no trata solo de una princesa triste, trata de una verdad incómoda, que a veces el amor no es suficiente cuando el mundo exige algo más, que incluso en los palacios más lujosos se toman decisiones que rompen vidas, porque al final Soraya no perdió por debilidad, perdió por mantenerse fiel a sí misma. Y en un mundo donde todo se negocia, eso la convirtió en alguien imposible de reemplazar, pero también imposible de conservar. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Tú habrías aceptado compartir a la persona que amas por el bien de un país? ¿O habrías hecho lo mismo que Soraya, aunque eso significara perderlo todo? Suscríbete para más historias como esta, porque algunas vidas reales superan cualquier ficción.